Era las 3:47 de la madrugada cuando escuché el grito desgarrador que cambiaría para siempre mi percepción sobre la lealtad animal. Pedro Pascal, ese hombre que conquistó Hollywood con su carisma inigualable, estaba de rodillas en el establo, sosteniendo la cabeza de Esperanza, su yegua andaluza de 12 años, que había sido su compañera inseparable durante las filmaciones más intensas de su carrera. Los veterinarios acababan de pronunciar las palabras que ningún amante de los animales quiere escuchar. No hay nada más que podamos hacer. El corazón de Esperanza latía cada vez más débil. Sus ojos vidriosos reflejaban una resignación que partía el alma. Había contraído una infección parasitaria tan agresiva que sus órganos internos comenzaban a fallar uno por uno. Los análisis de sangre mostraban números que no mentían. Tenía menos del 5% de posibilidades de sobrevivir hasta el amanecer. Pedro no había dormido en 72 horas, rechazando ofertas millonarias de trabajo para permanecer junto a su compañera equina. Lo que presencié esa noche desafía toda lógica veterinaria y científica conocida. Esperanza, que apenas podía mantener los ojos abiertos, de repente levantó su cabeza con una fuerza sobrenatural, cuando Pedro comenzó a susurrarle palabras en español, las mismas que le había dicho durante años, entre toma y toma. Sus músculos, que habían estado flácidos por la enfermedad, se tensaron como si una corriente eléctrica la hubiera atravesado completamente. El monitor cardíaco, que registraba apenas 28 latidos por minuto, comenzó a acelerar dramáticamente. Los veterinarios corrieron hacia el establo pensando que era el final, pero lo que encontraron los dejó mudos de asombro. Esperanza se incorporó lentamente, sus patas temblaron, pero la sostuvieron, y por primera vez en una semana emitió ese relincho característico que Pedro conocía tan bien, como si le estuviera diciendo que no se rendiría. Esa madrugada fui testigo de algo que la ciencia aún no puede explicar completamente: el poder inquebrantable del vínculo entre un ser humano y un animal. Lo que siguió después cambió no solo la vida de Pedro Pascal, sino mi comprensión profunda sobre los límites del amor y la lealtad. Esta es la historia real, sin filtros, de una recuperación que desafió todos los pronósticos médicos. Soy Dr. Miguel Hernández, veterinario especialista en medicina equina, con más de 30 años de experiencia. Y durante mi carrera he presenciado casos extraordinarios que desafían toda explicación científica. Pero ninguno, absolutamente ninguno, se compara con lo que viví junto a Pedro Pascal y su yegua Esperanza durante esos días que marcaron mi vida profesional para siempre. He tratado caballos de celebridades internacionales. He estado en los sets de filmación más exclusivos de Hollywood. He salvado la vida de equinos valorados en millones de dólares. Sin embargo, esta historia trasciende el mundo del espectáculo y nos adentra en territorios donde la medicina convencional encuentra sus límites y donde el corazón toma el control de manera inexplicable. Pedro Pascal, conocido mundialmente por sus interpretaciones magistrales en series como The Last of Us y The Mandalorian, había desarrollado una conexión especial con Esperanza desde la primera vez que la montó para una película independiente hace 5 años. No era simplemente la relación típica entre un actor y un animal de trabajo. Había algo más profundo, casi telepático en su comunicación. Durante las siguientes semanas, te llevaré a través de cada momento crucial de esta experiencia que cambió mi perspectiva sobre los vínculos interespecies. Verás cómo Esperanza luchó contra pronósticos imposibles, cómo Pedro demostró que el amor verdadero no conoce barreras entre especies, y cómo presencié el milagro médico más inexplicable de mi carrera. Suscríbete ahora para no perderte ni un detalle de esta historia extraordinaria.
Dale like si ya sientes curiosidad por conocer el desenlace y comenta diciéndome desde qué país y ciudad estás viendo este video. Necesito saber hasta dónde llega esta increíble comunidad que valora las historias auténticas sobre la conexión entre humanos y animales. Tu participación hace que estas historias cobren vida. La llamada llegó a las 11:23 de la noche de un martes lluvioso de octubre. Pedro Pascal sonaba diferente. Su voz, habitualmente cálida y segura, ahora temblaba con una vulnerabilidad que jamás le había escuchado en entrevistas o conversaciones casuales. Doctor Hernández, necesito que venga inmediatamente al rancho. Esperanza está muy mal y los veterinarios de aquí no saben qué hacer. No hizo falta que dijera más. Cancelé todos mis compromisos y manejé 3 horas bajo la tormenta hasta llegar a su propiedad en las montañas. El rancho de Pedro no era lo que esperaba de una celebridad de Hollywood. Nada ostentoso, nada pretencioso. Era un refugio auténtico donde varios caballos rescatados vivían en libertad, corriendo por praderas extensas bajo el cuidado de profesionales especializados. Esperanza tenía su propio establo premium, pero Pedro me explicó que ella prefería dormir a la intemperie bajo las estrellas, algo que habían respetado religiosamente durante años. Cuando llegué, encontré a Esperanza tendida en el pasto. Su respiración era laboriosa y sus ojos habían perdido ese brillo vital que caracteriza a los caballos sanos. Pedro estaba sentado a su lado, acariciando suavemente su cuello, mientras le susurraba palabras de aliento en español e inglés. Llegó así hace 2 días, me explicó con la voz quebrada. Primero pensamos que era cansancio por el entrenamiento, pero empeoró rápidamente. Los síntomas eran alarmantes. Temperatura corporal de 104 degfi, pulso acelerado pero irregular, mucosas pálidas que indicaban posible anemia severa, y una notable pérdida de peso que sugería que el problema había estado desarrollándose silenciosamente durante semanas. Esperanza apenas podía levantar la cabeza para beber agua, y cuando intenté examinar sus reflejos neurológicos, las respuestas eran preocupantemente lentas. Tomé muestras de sangre inmediatamente para análisis de emergencia, mientras Pedro me contaba detalles cruciales sobre el comportamiento reciente de Esperanza. Hace 1 mes comenzó a comer menos, recordó con precisión. Pensé que era capricho, ya sabe cómo son las yeguas a veces, pero también noté que se alejaba del resto de los caballos, como si quisiera estar sola. Este comportamiento de aislamiento es típico en caballos gravemente enfermos. Los resultados de laboratorio llegaron a las 4 a.m. y confirmaron mis peores temores. Recuento extremadamente bajo de glóbulos rojos, niveles críticos de proteínas y, lo más preocupante, marcadores inflamatorios que indicaban una infección sistémica masiva. Los parásitos habían colonizado su sistema digestivo de manera tan agresiva que habían comenzado a migrar hacia otros órganos vitales, causando daños potencialmente irreversibles. Pedro, le dije mirándolo directamente a los ojos, la situación es crítica. Los parásitos han causado daños severos en su hígado, riñones y posiblemente corazón. Con estos números, la mayoría de los veterinarios recomendarían... No pude terminar la frase. Él entendió perfectamente lo que implicaba mi silencio, pero su respuesta me sorprendió completamente. Doctor, no me importa cuánto cueste, cuánto tiempo tome o qué tan experimental sea el tratamiento. Esperanza no es solo un caballo para mí. Ella ha estado presente en los momentos más importantes de mi carrera y mi vida personal. Si hay una posibilidad, aunque sea del 1%, quiero intentarlo. Su determinación era inquebrantable, pero yo sabía que las probabilidades eran mucho menores al 1%. Diseñé un protocolo de tratamiento agresivo que incluía antibióticos de última generación, terapia intravenosa intensiva, medicamentos antiparasitarios que normalmente se reservan para casos extremos, y soporte nutricional especializado. Le advertí sobre los efectos secundarios potenciales
y la posibilidad de que su estado empeorara antes de mostrar cualquier mejoría. Pedro aceptó todos los riesgos sin vacilar. Durante las siguientes 48 horas, Esperanza luchó valientemente contra el tratamiento invasivo. Su cuerpo rechazaba los medicamentos, vomitaba constantemente y su temperatura fluctuaba peligrosamente entre hipotermia e hipertermia. Pedro no se separó de ella ni un segundo, durmiendo en el establo, alimentándola a mano cuando apenas podía tragar y manteniéndola hidratada gota a gota cuando rechazaba el agua. El viernes por la noche, después de 4 días de tratamiento intensivo, Esperanza entró en lo que médicamente conocemos como estado crítico terminal. Su temperatura corporal había descendido a 96 Celsius. Su pulso era prácticamente imperceptible y sus mucosas habían adquirido ese color grisáceo que los veterinarios tememos ver. Llamé a Pedro aparte y tuve que darle la noticia más difícil de mi carrera. Es hora de considerar ponerle fin a su sufrimiento. Pedro me miró con una mezcla de dolor y determinación que jamás olvidaré. Doctor, entiendo lo que me está diciendo, pero necesito pedirle algo. Deme esta noche con ella, solo esta noche. Si no hay cambios al amanecer, tomaremos esa decisión. No era una petición común y médicamente no tenía sentido mantener a Esperanza en ese estado de agonía, pero algo en su voz me convenció de concederle esas horas finales. Esa noche fue la más extraña de mi experiencia profesional. Pedro se acostó junto a Esperanza en el heno fresco del establo, colocó su cabeza cerca de la de ella y comenzó a hablarle en un susurro constante. No eran palabras al azar. Le estaba contando historias específicas de su tiempo juntos, recordando cada filmación, cada entrenamiento, cada momento compartido, con una precisión que indicaba que esos recuerdos estaban profundamente grabados en su memoria. ¿Recuerdas cuando filmamos esa escena del desierto en Arizona? Le susurraba mientras acariciaba suavemente su crin. Hacía tanto calor que los técnicos no podían ni tocar las cámaras, pero tú nunca te quejaste. Galopaste durante horas bajo ese sol infernal porque sabías que era importante para mí. Esa escena ganó el premio a la mejor secuencia de acción. ¿Sabías eso? Sus palabras tenían una cadencia hipnótica, como una especie de terapia narrativa. Instalé equipos de monitoreo portátiles para vigilar sus signos vitales durante la noche, esperando documentar sus últimos momentos para fines científicos. Lo que registraron esos aparatos desafía cualquier explicación médica convencional. Cerca de las 2 a.m., mientras Pedro le contaba sobre su primera audición importante después de conocerla, los monitores mostraron un cambio sutil pero significativo en su patrón cardíaco. Su frecuencia cardíaca, que había estado peligrosamente baja e irregular durante días, comenzó a estabilizarse gradualmente. Al principio pensé que era un mal funcionamiento del equipo, pero cuando revisé manualmente su pulso, confirmé que efectivamente había una mejora inexplicable. No era una recuperación dramática, pero era una señal de que su cuerpo no se había rendido completamente. Pedro continuó su narrativa durante toda la madrugada, alternando entre español e inglés, contándole sobre proyectos futuros en los que quería incluirla, describiendo lugares nuevos que visitarían juntos, pintando un futuro lleno de aventuras compartidas. Su voz nunca flaqueó, nunca se quebró, manteniendo una fortaleza emocional que rayaba en lo sobrenatural, considerando las circunstancias. Cerca de las 4 a.m., ocurrió algo que cambió completamente el curso de los eventos. Esperanza, que no había movido más que los párpados en 3 días, lentamente levantó su cabeza del suelo. Fue un movimiento sutil, apenas unos centímetros, pero significaba que sus músculos del cuello habían recuperado algo de fuerza. Pedro notó el cambio inmediatamente y su voz se intensificó, como si hubiera encontrado una frecuencia especial de comunicación.
«Esa es mi chica valiente», murmuró con una sonrisa que iluminó su rostro demacrado por la falta de sueño. «Sabía que no te rendirías. Tenemos demasiadas aventuras pendientes para que te vayas ahora». Esperanza respondió con un suspiro profundo, el primero que había emitido de forma voluntaria desde el inicio de la crisis. Los monitores mostraron un aumento gradual, pero consistente en la oxigenación de su sangre. Durante la hora siguiente, presencié una comunicación silenciosa entre Pedro y Esperanza que trascendía cualquier entrenamiento convencional. Él movía su mano de cierta manera, y ella respondía con movimientos oculares específicos. Él cambiaba el tono de su voz, y ella ajustaba su posición corporal sutilmente. Era como si hubieran desarrollado un lenguaje secreto que solo ellos dos comprendían completamente. A las 5:30 am, justo antes del amanecer, Esperanza hizo algo que me erizó la piel y confirmó que estábamos presenciando algo extraordinario. Con un esfuerzo monumental, logró incorporar su cabeza lo suficiente para tocar la mejilla de Pedro con su hocico, en un gesto de afecto que requería una coordinación y fuerza que médicamente no debería haber poseído. Pedro cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla mientras susurraba: «Yo también te amo, preciosa». El amanecer del sábado trajo consigo el momento más extraordinario de mi carrera veterinaria. Esperanza, que había estado al borde de la muerte durante días, comenzó a mostrar signos de recuperación que desafiaban toda lógica médica conocida. Sus ojos recuperaron gradualmente ese brillo vital. Su temperatura corporal se normalizó por primera vez en una semana. Y lo más impresionante de todo, comenzó a intentar ponerse en pie por sus propios medios. Pedro no había dormido en absoluto, pero paradójicamente parecía más energizado que nunca. Continuaba hablándole constantemente, pero ahora sus palabras habían cambiado de tono. Ya no eran susurros de despedida, sino promesas de futuro y planes específicos. «Cuando te recuperes completamente, vamos a filmar esa secuencia que siempre hemos soñado», le decía mientras masajeaba suavemente sus músculos. Un galope libre por la playa al atardecer, sin cámaras, sin directores, solo tú y yo disfrutando del momento. Los análisis de sangre de esa mañana revelaron cambios que inicialmente pensé que eran errores de laboratorio. Sus niveles de glóbulos rojos habían aumentado un 15% en apenas 12 horas. Su recuento de proteínas mostraba una mejora significativa, y los marcadores inflamatorios habían comenzado a descender por primera vez desde el inicio del tratamiento. Repetí los análisis 3 veces para confirmar que no había errores en el procesamiento. La transformación más notable ocurrió en su comportamiento alimentario. Esperanza, que había rechazado comida durante casi una semana, comenzó a mostrar interés genuino por el heno fresco que Pedro le ofrecía directamente de su mano. Comía lentamente, masticando cada bocado con cuidado, pero comía voluntariamente, lo cual era una señal extraordinariamente positiva para su proceso de recuperación digestiva. Durante las siguientes 72 horas, documenté meticulosamente cada aspecto de su progreso, tomando fotografías, videos y manteniendo un registro detallado de todos sus signos vitales. Esperanza ganó fuerza de manera constante pero acelerada. Sus intentos de ponerse en pie se hicieron más frecuentes y exitosos, llegando al punto donde podía mantenerse de pie durante varios minutos seguidos sin asistencia externa. Lo que más me impresionó fue la sincronización perfecta entre los esfuerzos de recuperación de Esperanza y las palabras de aliento de Pedro. Cada vez que ella parecía desfallecer o perder motivación, él encontraba exactamente las palabras correctas para revitalizarla. Era como si pudiera leer sus estados emocionales y físicos con una precisión que superaba mis instrumentos médicos más avanzados.
El martes de la semana siguiente, exactamente 10 días después del diagnóstico inicial devastador, Esperanza logró caminar por primera vez. No fue un simple levantarse y dar unos pasos vacilantes. Fue una caminata decidida y coordinada de aproximadamente 50 metros. Desde su establo hasta el área de pastoreo, donde se detuvo para comer hierba fresca directamente del suelo, algo que no había hecho en casi un mes. Pedro caminó a su lado durante todo el trayecto, no como un entrenador guiando a un animal enfermo, sino como un compañero celebrando un triunfo compartido. Sus movimientos estaban perfectamente sincronizados, como si hubieran ensayado esa caminata miles de veces. La confianza mutua era palpable, y cualquier persona que los observara habría percibido inmediatamente que presenciaba algo especial. Los análisis de sangre de esa semana mostraron una recuperación completa de todos sus parámetros vitales. Su recuento de glóbulos rojos estaba dentro de rangos normales. Sus niveles de proteínas habían alcanzado valores óptimos y no quedaba rastro alguno de la infección parasitaria que casi le cuesta la vida. Médicamente hablando, era como si hubiera sido un caballo. Completamente diferente. El que había estado enfermo. Contacté a colegas veterinarios, especialistas en medicina equina de varias universidades prestigiosas para compartir el caso de Esperanza. Las reacciones fueron uniformemente de asombro e incredulidad. Algunos sugirieron que quizás mi diagnóstico inicial había sido incorrecto, pero los análisis de laboratorio y las radiografías no mentían. Esperanza había experimentado una recuperación que estadísticamente tenía una probabilidad de ocurrencia menor al 0.01%. 3 semanas después de la recuperación milagrosa de Esperanza, decidí investigar científicamente qué factores habían contribuido a su sanación extraordinaria. Contacté al Dr. Robert Miller, especialista en neurología veterinaria de la Universidad de California, y a la doctora Sarah Thompson, investigadora líder en vínculos interespecies del Instituto de Comportamiento Animal de Londres, para analizar exhaustivamente este caso que desafiaba la medicina y convencional. El Dr. Miller fue el primero en sugerir que el factor clave había sido la liberación constante de endorfinas y oxitocina, tanto en Pedro como en Esperanza durante esas noches críticas. Cuando un humano mantiene contacto físico constante y comunicación verbal prolongada con un animal enfermo, se activan mecanismos neurológicos que pueden influir significativamente en el proceso de sanación. Explicó después de revisar todos mis registros médicos y videos de la recuperación. La doctora Thompson aportó una perspectiva aún más fascinante desde la investigación en vínculos emocionales interespecies. Según sus estudios, los caballos pueden sincronizar sus patrones cardíacos con los de humanos con quienes han desarrollado vínculos profundos. El caso de Esperanza y Pedro Pascal representa el ejemplo más documentado que he visto de sincronización fisiológica durante una crisis médica. Comentó tras analizar los datos de monitoreo cardíaco de ambos durante la noche crítica. Decidimos realizar un estudio controlado con Esperanza y Pedro para medir objetivamente su nivel de conexión neurológica. Utilizamos electroencefalogramas simultáneos mientras Pedro le hablaba y la acariciaba en diferentes estados de actividad. Los resultados fueron extraordinarios. Sus ondas cerebrales mostraban patrones de sincronización que típicamente solo se observan entre humanos con vínculos emocionales extremadamente fuertes. El aspecto más intrigante del estudio fue descubrir que Pedro podía influir directamente en la frecuencia cardíaca de Esperanza mediante cambios sutiles en su tono de voz y patrón respiratorio. Cuando él deliberadamente ralentizaba su respiración y bajaba el tono de su voz, el corazón de Esperanza se sincronizaba automáticamente. Este nivel de control biológico mutuo es extremadamente raro, incluso entre humanos íntimamente conectados.
También documentamos cambios químicos específicos en la sangre de Esperanza, cuando Pedro estaba presente versus cuando estaba ausente. Durante las sesiones de interacción, sus niveles de cortisol, hormona del estrés, descendían dramáticamente, mientras que sus niveles de dopamina y serotonina aumentaban significativamente. Era como si la presencia de Pedro activara su sistema inmunológico de manera natural y poderosa. Los veterinarios, especialistas que revisaron el caso, identificaron varios factores únicos que contribuyeron a la recuperación extraordinaria. Primero, Pedro nunca mostró ansiedad o desesperación en presencia de Esperanza, manteniendo siempre una calma y confianza que ella pudo absorber. Segundo, su comunicación verbal constante proporcionó estímulos neurológicos que mantuvieron activo el sistema nervioso de Esperanza durante los momentos más críticos. Pero el factor más crucial, según todos los expertos consultados, fue la inquebrantable fe de Pedro en la capacidad de recuperación de Esperanza. Los animales son extraordinariamente sensibles a las emociones humanas, y la convicción absoluta de Pedro de que ella se recuperaría se transmitió directamente a su subconsciente, activando reservas de fuerza y voluntad que normalmente permanecen inactivas durante enfermedades graves. El Dr. Miller sugirió que este caso debería estudiarse más ampliamente para desarrollar nuevas terapias complementarias en medicina veterinaria. Si podemos entender y replicar los mecanismos que permitieron esta recuperación, podríamos revolucionar el tratamiento de enfermedades críticas en animales, propuso durante nuestra conferencia médica posterior. La doctora Thompson fue aún más específica en sus recomendaciones. Deberíamos entrenar a propietarios de animales enfermos en técnicas de comunicación y contacto terapéutico basadas en lo que observamos entre Pedro y Esperanza. El potencial de sanación que existe en vínculos humano-animal profundos está completamente subutilizado en la medicina veterinaria moderna. 6 meses después de su recuperación milagrosa, Esperanza no solo había regresado a su estado de salud original, sino que parecía más fuerte y vibrante que nunca. Pedro decidió que era momento de regresar gradualmente al trabajo cinematográfico, pero esta vez con una perspectiva completamente transformada sobre su relación profesional y personal con Esperanza. El primer proyecto sería un documental independiente sobre la conexión entre humanos y caballos en situaciones extremas. El director del proyecto, un veterano de documentales sobre vida silvestre llamado Marcus Johnson, quedó inmediatamente fascinado por la historia de recuperación de Esperanza. En mis 25 años filmando animales, nunca había documentado un vínculo tan profundo entre una persona y un caballo, comentó durante la primera reunión de preproducción. Esto no es solo una historia de recuperación médica, es una exploración del poder inexplicable del amor interespecies. Las primeras sesiones de filmación fueron extraordinarias de presenciar. Esperanza parecía entender intuitivamente que las cámaras estaban capturando algo especial y su comportamiento ante ellas era natural pero magnificado. Cuando Pedro le daba instrucciones, ella respondía con una precisión y elegancia que sorprendió incluso a los técnicos más experimentados en filmación con animales. Era como si quisiera mostrar al mundo entero la fuerza de su conexión. Durante una secuencia particularmente emotiva, Pedro debía cabalgar con Esperanza al amanecer mientras narraba la historia de su enfermedad y recuperación. Cuando llegó a la parte donde describe la noche más crítica, Esperanza espontáneamente redujo su velocidad y giró su cabeza hacia él, como si estuviera recordando esos momentos difíciles. La cámara capturó ese instante de comunicación silenciosa, creando una de las secuencias más poderosas del documental. El equipo de filmación también documentó las rutinas diarias que Pedro y Esperanza habían desarrollado desde su recuperación.
Cada mañana, antes de cualquier actividad, Pedro pasaba al menos una hora simplemente conversando con ella, no sobre trabajo o entrenamientos, sino sobre pensamientos casuales, planes para el día, o simplemente compartiendo silencio cómodo. Esperanza había aprendido a reconocer diferentes tonos de voz y respondía apropiadamente a cada uno. Lo más impresionante era observar cómo Esperanza había desarrollado una especie de instinto protector hacia Pedro. Durante las sesiones de filmación más intensas, si notaba que él estaba cansado o estresado, ella deliberadamente ralentizaba su ritmo o realizaba gestos sutiles para obligarlo a tomar descansos. Era como si hubiera asumido la responsabilidad de cuidar su bienestar tanto como él había cuidado el suyo durante la enfermedad. El clímax del documental se filmó en el mismo establo donde Esperanza había estado al borde de la muerte. Pedro y ella regresaron a esa ubicación exacta y la reacción de ambos fue profundamente emotiva. Esperanza caminó directamente al lugar donde había estado acostada durante sus días más críticos y permaneció allí quieta durante varios minutos, como si estuviera procesando esos recuerdos difíciles. Pedro se sentó a su lado en la misma posición que había mantenido durante aquella noche crucial y comenzó a hablarle nuevamente, pero esta vez sus palabras eran de gratitud y celebración. Gracias por quedarte conmigo, por luchar cuando yo no sabía cómo ayudarte más, por enseñarme que el amor verdadero trasciende cualquier barrera entre especies. Le susurró mientras las cámaras capturaban cada palabra y gesto. La respuesta de Esperanza fue inmediata y conmovedora. Se acostó voluntariamente junto a Pedro, colocó su cabeza en su regazo y emitió una serie de sonidos suaves que solo él parecía entender completamente. El equipo de filmación mantuvo silencio absoluto durante casi 20 minutos, permitiendo que esa comunicación privada se desarrollara naturalmente ante las cámaras. Cuando el documental se estrenó 6 meses después, la reacción del público fue extraordinaria. Veterinarios de todo el mundo contactaron a Pedro para estudiar su técnica de comunicación con Esperanza. Propietarios de caballos enfermos comenzaron a solicitar consultas para aprender métodos similares de conexión terapéutica. La historia había trascendido el entretenimiento para convertirse en un caso de estudio médico y psicológico. Han pasado 2 años desde aquella noche que cambió para siempre mi comprensión sobre los límites del amor y la lealtad entre especies. Esperanza continúa siendo la compañera inseparable de Pedro Pascal, pero ahora su relación ha evolucionado hacia algo que trasciende la simple colaboración profesional. Se han convertido en embajadores mundiales de la terapia asistida con animales y la medicina. Veterinaria holística, Pedro estableció una fundación dedicada a investigar y promover vínculos terapéuticos entre humanos y caballos en situaciones médicas críticas. Lo que Esperanza me enseñó durante su enfermedad, explica en conferencias internacionales, es que los animales poseen una capacidad de sanación que apenas estamos comenzando a comprender. No se recuperó solo por los medicamentos. Se recuperó porque decidimos luchar juntos, como equipo, como familia. El caso de Esperanza ha sido documentado en revistas médicas, veterinarias de prestigio mundial y se ha convertido en material de estudio obligatorio en varias universidades especializadas en medicina equina. Pero más allá del impacto científico, su historia representa una lección profunda sobre la lealtad inquebrantable que los animales pueden demostrar hacia los humanos que genuinamente se preocupan por su bienestar. Cuando presencié esa recuperación milagrosa, entendí que había sido testigo de algo que trascendía la medicina. Había presenciado el poder transformador del amor verdadero sin barreras entre especies.